Muy bien, continuamos con nuestro curso de introducción a la programación en Python y en esta ocasión lo que vamos a hacer es comenzar a resolver algunos ejercicios de programación que nos permitan ir practicando los diferentes contenidos que hemos estado trabajando y sobre todo que nos permitan practicar el uso y manejo de funciones a lo largo del programa, ¿sí? Que es el último tema que hemos estado viendo. Entonces, este primer ejercicio dice lo siguiente. Diseñar un programa que le permita al usuario ingresar una muestra estadística cuantitativa no agrupada discreta y que le entregue una distribución de frecuencias con los siguientes datos. ¿Ok? ¿Qué tiene que tener esta distribución de frecuencia? Tiene que tener las clases, la frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada de los distintos datos. Debemos tener también la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? El programa debe permitirle al usuario ingresar todos los números que quiera y debe entregarle los datos en un formato tipo tabla. ¿Sí? O sea, tal cual son las distribuciones de frecuencia, ¿verdad? Las típicas tablas donde tenemos columnas. La primera columna es de las clases, después viene la columna de la frecuencia, después viene acumulada, frecuencia relativa acumulada, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar a programar esto, ¿sí? Fíjate que esta muestra estadística debe ser cuantitativa, ¿sí? Con cuantitativa se refiere a que deben ser números, ¿sí? No agrupada, ¿sí? O sea, no lo vamos a hacer por medio de intervalos, sino que por valores puntuales, discreta, o sea, de números enteros, ¿sí? Y con eso nosotros vamos a armar la tabla, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí aquí vamos a poner un título que diga, por ejemplo, distribución de frecuencias de una variable discreta, por ejemplo, de una variable discreta. Ya, perfecto, ahí lo tenemos entonces. Entonces lo primero que tenemos que preguntarle al usuario es cuántos datos va a tener la muestra, ¿verdad? Si va a ingresar 8 elementos, si va a ingresar 15, si va a ingresar 100, ¿cuántos quiere ingresar? ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner un print que le comience preguntando cuál es el tamaño de la muestra, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de su muestra? Y el tamaño lo vamos a guardar en una variable, ¿sí? Vamos a poner aquí tamaño, una variable que se llame tamaño. Es una variable entera, ¿cierto? Porque la cantidad de elementos es un número entero. Y la opción la vamos a dejar guardada ahí. ¿Ok? Bien, ahora que ya tenemos el tamaño de la muestra, tenemos que empezar a solicitarle que ingrese todos los datos, ¿verdad? Una vez que nosotros los tengamos, ya vamos a poder diseñar la tabla. Entonces voy a crear una variable que se llame muestra, donde vamos a meter los datos, ¿verdad? Aquí vamos a tener una lista y vamos a ir metiendo todos los elementos de la muestra en esta lista. ¿Sí? Entonces, para ir ingresando todos estos, podemos usar un for, ¿verdad? Un bucle para que le vayamos pidiendo los datos y los vayamos metiendo a la muestra. Entonces voy a poner aquí, para cada i en el rango de 1 hasta el tamaño de la muestra, más 1, ¿verdad? Porque como partimos en 0, o sea, como si llega hasta 1 antes, debemos cubrir ese último dato. Vamos a poner entonces aquí dato igual int input y aquí vamos a poner ingrese su dato. ¿Sí? Ahí el usuario lo ingresa y nosotros ahora lo vamos a meter a la muestra. Entonces muestra.append y ponemos aquí dato. Perfecto. Con esto entonces, qué es lo que hemos hecho? Aquí le hemos preguntado cuántos elementos quiere ingresar a la muestra y aquí hemos solicitado todos esos datos y los hemos metido a una lista que se llama muestra. Fíjense, podemos aquí poner un print, muestra y vamos a ver si funciona hasta aquí. Vamos monitoreando nuestro código para ver si funciona o no funciona. Ya, entonces imagínate que yo quiero meter 5 elementos. Uno, 2, 3, 4, 5. Bueno, ahí está, ¿te fijas? Aquí me pregunta cuál es el tamaño de la muestra y aquí yo voy ingresando dato por dato y bueno, aquí tenemos la muestra que tiene todos los datos. ¿Sí? Bien, hasta el momento estamos funcionando súper bien. Bien, con esto entonces nosotros ya deberíamos tener todo lo necesario para poder comenzar a construir nuestra tabla de frecuencias. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que averiguar es cuáles son las clases que tenemos en esta muestra. ¿Sí? Con las clases me refiero a qué tipo de datos, o más bien dicho, qué clase de datos pusimos aquí. ¿Te fijas? Si yo, por ejemplo, en mi muestra pongo 1, 2, 3, 1, ¿cuáles son las clases? Sería 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque yo ingresé unos
ingrese 2 e ingrese 3. ¿Se fijan? Son como los tipos de datos de cada tipo que fuimos ingresando, ¿no? Cada caso particular. Entonces tenemos que, de alguna manera, averiguar cuáles son las clases, cuáles son los números que nosotros ingresamos para después contabilizar su frecuencia y hacer todos los cálculos que requerimos. Entonces, eso lo podemos hacer mediante una función. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí, ahí voy a poner así como una especie de divisor, ¿sí? Para que no se nos vaya amontonando tanto. Y vamos a poner una función que se llame clases. Y a esa función tenemos que pasarle nuestra muestra, que es una lista, ¿verdad? Yo voy a poner aquí como nombre, por ejemplo, lista. ¿Sí? Ustedes saben que ese nombre no tiene por qué tener relación con el nombre de la variable, porque nosotros la pasamos, ¿no? Este es el nombre del parámetro, es la variable local que estamos definiendo dentro de la función y es la que vamos a utilizar. A ver, ¿cómo nos quedamos con los elementos de la lista solamente uno de cada uno? Ah, uno de cada uno, eso como que suena a un conjunto, ¿verdad? Podríamos hacer un juego donde nosotros transformemos la lista en un conjunto y después de un conjunto una lista nuevamente para saber cuáles son las clases, ¿verdad? Cuáles son los números que pusimos uno de cada tipo. Entonces vamos a hacer eso. Lista, entonces va a ser igual a set lista, ¿verdad? Con eso hemos transformado la lista en un conjunto. Al transformarse en un conjunto se eliminan las repeticiones y ahora lo volvemos a transformar en una lista. Lista igual a lista. ¿Sí? Ahí sí. Entonces aquí ya tenemos la lista con todas las repeticiones sacadas. Ya no tenemos repeticiones, sino que hay uno de cada uno. Una cosa importante es que como aquí transformamos en lista, o sea, como transformamos en conjunto, recuerden que los conjuntos son estructuras desordenadas. Entonces, aquí la lista que tenemos va a tener todas las clases, pero desordenadas. Lo mejor sería ordenar, ¿cierto?, la lista de menor a mayor para que después cuando creemos nuestra tabla quede todo más ordenadito. Entonces, eso lo podríamos hacer mediante la función sort, ¿verdad? Lista.sort y con eso ya estamos listos. Entonces, ahora simplemente return un lista. ¿Te fijas? Y con eso damos la lista al programa para que la podamos calcular. ¿Sí? Entonces, ahora que ya tenemos lista la función que nos va a permitir identificar cuáles son las clases, vamos a aplicar la función clases, ¿ok? Y le vamos a pasar la muestra que habíamos definido aquí y que va a tener todos los elementos que el usuario ingresó. Entonces ponemos aquí muestra, ¿sí? Y eso lo podemos guardar dentro de una variable que se llame, no sé, clases muestra, ¿sí? Algo de ese estilo, ¿no? Donde vamos a tener todas las clases. Bien, listo con eso. Entonces, a ver, vamos a ver si esto funciona. Vamos a poner aquí print. Vamos a ver la muestra y vamos a ver la clase, clases muestra, para ver si esto está funcionando. Recuerden que es importante ir monitoreando el código. Ya, imagínense que yo voy a poner 5 datos, 1, 2, 3, 2, 3. Ahí está. Entonces aquí está mi muestra, te fijas, 1, 2, 3, 2, 3. Y aquí está la lista con las clases, con los distintos tipos de números que yo puse. Esto me está diciendo que aquí en mi lista original, en mi muestra, solamente puse 1, 2 y 3. ¿Te fijas? Así que está funcionando súper bien la función. Bien, ahora que ya tenemos eso, tenemos que empezar a calcular todo lo que nos pide. Entonces voy a poner aquí ese divisor. Aquí incluso esto le podemos poner un comentario con lo que hace. Aquí vamos a tener función clases. ¿Sí? Así vamos a saber que esta función que está acá es la que calcula las clases o la que determina las clases de nuestra muestra. Ahora debemos determinar la frecuencia. Entonces vamos a determinar una función que se llame frecuencia y a esta le tenemos que pasar las clases. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí, voy a poner un dato que se llame lista simplemente. Sí, pero en realidad estas son las clases. ¿Sí? Aquí podemos poner clase. Clases muestra. ¿Sí? Ah, no, ya tengo una variable que se llama así. Simplemente voy a poner clase. ¿Sí? Para no armar tanto problema, clase. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La frecuencia nos va a indicar a nosotros cuántas veces se repite cada elemento. ¿Ok? Entonces lo que podríamos hacer aquí es crear una lista, una nueva lista, ¿verdad? Donde vayamos metiendo la frecuencia de cada una de las clases. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí una lista que se llame de frecuencia, ¿verdad? Para no escribir frecuencia ponemos frec. Y vamos a ir viendo cuántas veces se repite dentro de la muestra cada una de las clases que nosotros pasamos aquí en esta lista. ¿Sí? Entonces para eso usamos un for para cada i
En la clase, qué vamos a hacer? Vamos a contar la cantidad de veces que se repite cada clase. Y eso lo vamos a meter dentro de la lista FREC. Entonces aquí voy a poner FREC.append, ¿verdad? Para ingresarlo. ¿Y qué vamos a ingresar? La cantidad de veces que se repite y en la lista muestra. Entonces pongo muestra.count. Recuerden que podemos contar la cantidad de veces que se repite un dato en una lista con count y ponemos i. Y con eso que estamos haciendo, estamos contando cuántas veces se repite cada clase en la muestra, ¿sí? Y con eso ya tendríamos, ¿cierto? Listo todo. Entonces ahora simplemente return FREC. Y esto nos va a devolver, ¿cierto? Nos va a permitir devolver una lista con las frecuencias de cada clase. Entonces ahora aquí podemos poner, tenemos que llamar a la función, entonces puedo poner aquí frecuencia clases, por ejemplo, igual, uy, aquí lo escribí mal, frecuencia, ahí está mal escrito, a ver, frecuencia clases, ahí sí, ¿ya? Y esto va a ser igual a quién, bueno, vamos a llamar a la función frecuencia, ¿verdad? Frecuencia, y le vamos a pasar, ¿qué cosa? La clase, ¿verdad? Las clases que están en nuestra variable clases muestra, ¿verdad? Porque aquí nosotros le pasamos las clases y después aquí vamos revisando cuántas veces se repite cada elemento de la clase en la muestra, ¿sí? Entonces esto que está aquí hay que pasarle la clase, que nosotros lo teníamos en esta variable que se llama clases muestra. Entonces aquí ya tenemos las frecuencias, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a poner aquí frecuencias absolutas. Esas son las frecuencias absolutas. Bien, ahora vamos a continuar y ahora tenemos que calcular la frecuencia acumulada, ¿sí? Entonces vamos a definir una función que se llame frecuencia, uy, frecuencia acumulada. ¿Y qué le tenemos que pasar a la función frecuencia acumulada? Bueno, lo que va haciendo la frecuencia acumulada es ir sumando las frecuencias, ¿verdad?, de cada dato, para que así vayamos teniendo una tabla que nos vaya mostrando cómo van avanzando los datos. Por lo tanto, a esta función tenemos que pasarle la frecuencia, ¿sí? Le vamos a tener que pasar esta lista que está acá. Entonces aquí vamos a poner una variable que se llame, por ejemplo, frecuencia, ¿sí? Frecuencia. Y aquí tenemos que ir ay, me faltó una, ahí sí, frecuencia, ahí sí. Y ahora tenemos que crear una nueva lista, ¿verdad? Donde vamos a guardar las frecuencias acumuladas. Entonces voy a poner una lista que se llame frecac, ¿sí? Como de frecuencia acumulada, la vamos a iniciar vacía y vamos a hacer algo similar a lo que ya estábamos haciendo. Solo que ahora, fíjate, la frecuencia acumulada, recuerden ustedes, de estadística descriptiva, uno lo que va haciendo es ir acumulando los valores. Ah, entonces vamos a necesitar un acumulador, ¿verdad? Entonces voy a generar un acumulador que se llame suma, por ejemplo, y vamos a ir acumulando cada uno de estos, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí, para cada i, donde en la frecuencia, ahí sí, o sea, en el dato que nosotros le pasemos aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, suma va a ser igual a lo que ya tiene acumulado más i. Y después esa suma la tenemos que meter dentro de nuestra lista de frecuencia acumulada. Entonces ponemos aquí freq.append y vamos a meter suma. ¿Se fija? Entonces sí estamos viendo cuántas veces se repite cada elemento, ¿verdad? Y estamos sumando esas repeticiones porque estamos sumando las frecuencias. Y por último, ¿verdad? Eso lo metemos dentro de nuestra lista de frecuencias acumuladas. Una vez que eso esté listo, tenemos que retornar, ¿verdad? La frecuencia acumulada, la lista de frecuencias acumuladas. Entonces ponemos aquí return y ¿qué vamos a retornar? La lista con las frecuencias acumuladas. ¿Sí? Y ahora eso lo tenemos que guardar en una nueva variable que se llame frecuencia acumulada, frecuencia acumulada, simplemente. Frecuencia acumulada clases, vamos a ponerla así para que la diferenciemos con la función, porque la función se llama frecuencia acumulada. ¿Sí? ¿Y qué le vamos a pasar? Le tenemos que pasar aquí donde teníamos las frecuencias de las clases. ¿Sí? Ahí sí. Perfecto. Ya tenemos entonces calculadas las frecuencias acumuladas. Así que aquí vamos a poner aquí frecuencias absolutas acumuladas. Bien, ya tenemos eso. Fíjense cómo vamos haciendo esto con distintas funciones que van haciendo distintas cosas. Esto es muy interesante. Ya, tenemos la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué nos falta? La frecuencia relativa.
A ver, ¿cómo se calculaba la frecuencia relativa? La frecuencia relativa eran las mismas frecuencias absolutas, pero se tenían que dividir por el total de datos de la muestra, por el tamaño de la muestra. Ah, ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear una función que se llame frecuencia no, relativa, y le tenemos que pasar la misma lista de frecuencias, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí frecuencia. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una nueva lista que se llame frecuencia relativa, ¿no? Podemos poner aquí rel de frecuencia relativa. ¿Y qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir recorriendo la lista de frecuencias que ya tenemos y eso se va a ir dividiendo por el total. Entonces, para cada i en la lista de frecuencia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar, ¿verdad? A nuestra lista frecuencia relativa, aquí vamos a poner punto append, ¿qué tenemos que agregar? Bueno, la división del dato por el total de datos de nuestra muestra, que el total de datos de la muestra, recuerden ustedes, estaba aquí dada por la variable tamaño. La variable tamaño era la que nos decía cuántos elementos iba a tener nuestra muestra. Entonces aquí voy a dividir por tamaño. ¿Sí? Como esta es una división y nos puede dar números decimales, vamos a redondear inmediatamente puede ser con 3 decimales. ¿Sí? Para que no nos quede con tantos decimales. ¿Ok? Ahora sí, con eso ya hemos agregado todos los elementos a la lista de frecuencias relativas, entonces ya podemos retornar. Return, frec, rel. Bien, y ahora vamos a crear nuestra variable que se llame frecuencia relativa. Voy a poner aquí clases para que no se confunda con la función que también se llama frecuencia relativa. Y voy a poner aquí frecuencia relativa. Ahora sí pongo la función. Y entre paréntesis le tengo que pasar la lista de frecuencias. La lista de frecuencias es la que tenemos aquí, frecuencia clases. ¿Sí? Ahí sí. Y listo. Aquí entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos aquí. Uy, disculpen. A ver, voy a poner esto aquí. Ahí sí. Ya, y aquí voy a poner el nombre que se llame frecuencias relativas. Bien, lo último que nos falta, ya para ir terminando esta primera parte, son las frecuencias relativas acumuladas. Entonces, vamos a crear una función que se llame frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Y a esta función de frecuencia relativa acumulada tenemos que pasarle la lista de frecuencias relativas, porque esta lo que va a ir haciendo es ir sumándolas, ¿verdad? Entonces aquí voy a poner aquí frecuencia, voy a poner simplemente frecuencia para no jugar tanto. Voy a crear una nueva lista que se llame frec_rel_ac, ¿verdad? Que sea como frecuencia relativa acumulada. ¿Y qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a ir acumulando. Ah, entonces necesitamos un acumulador. Vamos a partirlo en cero y para cada i en la lista de frecuencia, ¿verdad? ¿Qué vamos a ir haciendo? La suma va a ser igual a lo que ya tiene acumulado más i. Y eso lo vamos a meter dentro de nuestra lista de frecuencia relativa acumulada. Entonces aquí pongo frec rel ac.append y vamos a ingresar la suma. ¿Se fijan? Con esto estamos ingresando, estamos guardando la suma de todas las frecuencias. ¿Sí? Y por último, retornamos. Return, frec, ac. Aquí me falta, no, a ver, frec, rel, ac. Ahí sí. Y ahora eso se guarda en una nueva variable que se llama frecuencia relativa acumulada. Y vamos a ponerle clases. ¿Sí? Para que no se confunda con esta función que tiene un nombre bastante largo. Aquí yo creo que lo más cómodo hubiese sido poner nombres quizás un poquito más cortos, pero bueno, ya los dejé así que no hay problema. Ustedes obviamente pueden cambiarlo, ¿sí? Para que no les queden nombres tan largos. Aquí, ¿qué le vamos a pasar? Le tenemos que pasar la frecuencia relativa a clases, ¿verdad? Porque esta va sumando. Entonces aquí vamos a poner aquí frecuencias relativas acumuladas. Perfecto. Con eso entonces hemos finalizado esta primera parte, ¿verdad? Donde ya tenemos todo calculado. Entonces ahora lo que nos queda por hacer es presentarle toda esta información al usuario para que la pueda ver, porque hasta el momento está todo calculado, pero el usuario no ve nada, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí un print donde vamos a ir poniendo todos los datos, ¿sí? Este va a ser como el título, ¿no? ¿Qué vamos a tener primero? Las clases. Después vamos a tener la frecuencia absoluta, absoluta.
Después vamos a tener la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Estoy viendo que no me va a quedar mucho espacio. A ver, pero lo voy a intentar hacer así de igual manera. Voy a poner aquí que nos falta la frecuencia relativa, relativa y la frecuencia relativa acumulada. Relativa acumulada. A ver, vamos a arreglar esto. ¿Cuántos espacios podemos dejar? 1, 2, 3, 4. Vamos a dejar 4. 1, 2, 3, 4. Ahí me está sobrando uno. Y aquí vamos a poner 1, 2, 3, 4. Aquí y aquí vamos a poner 1, 2, 3, 4. Ya. Muy bien. Entonces, hasta el momento, a ver, vamos a poner cómo se está viendo esto. Todavía no hemos puesto los datos, así que no se asusten. Imagínense que queremos poner 5 datos. 1, 1, 2, 3, 4. Ya, fíjense, hasta el momento lo único que hemos puesto aquí son los títulos. Ahora tenemos que poner los números. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, como tenemos que ir poniendo línea por línea, nos conviene hacer esto con un for. Para cada i, ¿en qué rango? A ver, ¿cuántas líneas tenemos que poner? Bueno, la cantidad de líneas va a estar dada, ¿verdad? Por el tamaño de por la cantidad de clases, ¿verdad? Si tenemos 5 clases, tenemos que poner 5 filas con todos los datos de cada clase. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? Voy a poner desde 0 hasta len, y aquí tenemos que poner clases. A ver, ¿cómo se llamaba la variable? Aquí, clases muestra. ¿Sí? Clases muestra. Lo voy a poner de esta manera. ¿Y qué tenemos que mostrar? Vamos a poner aquí, voy a poner un fstring, y ahora tenemos que empezar a mostrar todo. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que mostrar es la clase. Entonces voy a poner aquí, clases, muestra, ¿y por qué? Y fíjense ahora voy a poner i. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque acuérdense que todas estas cosas que yo creé aquí, las clases muestra, la frecuencia clase, la frecuencia acumulada clase, todas esas eran listas. Entonces, si yo pongo aquí entre corchetes i, voy a poder ir recorriendo las listas. Y por eso aquí el rango lo comencé en 0, porque el primer elemento de la lista es 0, no es 1. ¿Te fijas? Entonces, rango comienza en 0. Entonces aquí me va a mostrar el primer elemento de la lista. Después vamos a mostrar el segundo, el tercero, el cuarto y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces con esto vamos a ir viendo todas las clases. ¿Ok? Fíjate, vamos a hacer correr esto para que ustedes vean cómo va funcionando. Vamos a poner 5 elementos, el uno, el 2, el 3 y el 4. Entonces fíjense cómo aquí en las clases ya se empezaron a ver las clases. Aquí tenemos solo 4 clases, uno, 2, 3 y 4. Ahora tenemos que empezar a llenar frecuencia absoluta y todo lo demás. ¿Sí? Aquí sí voy a poner un print para que no quede amontonado al final. Ya, tenemos la frecuencia. ¿Qué más necesitamos poner ahora? Después viene la frecuencia absoluta. Entonces, ¿cómo se llamaba la lista de frecuencia absoluta? Se llamaba, acá está, se llamaba frecuencia clases. Entonces aquí tenemos que poner frecuencia clases y entre corchetes i. Bien, después que viene la frecuencia acumulada. Entonces la frecuencia acumulada, acá está, en una variable que se llama frecuencia acumulada clases. Insisto que los nombres me quedaron muy largos. Tuve que haberlos puesto un poquito más cortos. Pero esos son pequeños detalles. Ya, a ver, vamos hasta aquí, parece que vamos bien. A ver, vamos a revisar que esté todo funcionando bien antes de poner los últimos. Uno, 1, 2, 3, 4. Ahí está. Fíjate, bueno, aquí esto está muy junto, tengo que darle más espacio para que alcance a llegar acá. ¿Sí? Entonces aquí tengo que darle más espacio. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ahí ya puse algunos espacios más para ver, para que queden dentro de las columnas, ¿no? Entonces 5, 1, 1, 2, 3, 4. Ya, por aquí, fíjense que esto que está aquí ya va quedando en su columna. La frecuencia acumulada tengo que moverlo un poco más allá. ¿Sí? Entonces aquí este lo voy a retroceder 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver si esto nos va quedando bien. Aquí hay que ir jugando, esto es prueba y error. 1, 1, 2, 3, 4. Ahí está. Ya, fíjate, la frecuencia absoluta ya está en su posición. La frecuencia acumulada creo que tengo que moverlo 2 espacios. Ya, ahí sí. Ya, entonces ya tenemos con esto nuestra columna de clases, nuestra columna de frecuencia absoluta y de frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Vamos a hacerlo correr otra vez. Vamos a poner 5 números. Esto es simplemente para ir probando. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ya ustedes pueden dar cuenta que las clases se están rellenando la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué nos falta? La frecuencia relativa y la relativa acumulada. ¿Sí? Ya, entonces aquí mismo tenemos que agregar ahora.
aquí, la lista con frecuencias relativas. A ver, ¿dónde está? Frecuencia, acá está. Frecuencia relativa clases. Uy, aquí vamos a ponerle I. Y por último, nos queda la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada que está en esta variable que tiene un nombre gigantesco. Por favor, si ustedes lo van a intentar hacer de nuevo, pónganle nombres más pequeñitos porque a mí me quedaron muy largos. Ya. A ver, ahora sí, vamos a hacer correr esto. Debería tener todo. Ya, vamos a poner cinco números. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, fíjense, esto tengo que correrlo un poco más. Aquí están las frecuencias acumuladas, o sea, las frecuencias relativas y aquí están las relativas acumuladas. Así que tengo que correrlo un poco más. A ver, esto de aquí tengo que correrlo un poco más. Y esto también. A ver ahora. A ver, 5, 1, 1, 2, 3, 4. Ya la frecuencia relativa, fíjense, está llegando. Tenemos que mover esto para que quede justito aquí abajo, así que tengo que moverlo uno, creo que como tres espacios. A ver, aquí hay que tener un poco de paciencia. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí lo estoy moviendo. Vamos a seguir probando hasta que esto quede bien. 1, 1, 2, 3, 4. Ya, la frecuencia relativa ya está y la frecuencia relativa acumulada me pasé un poco. Así que aquí voy a retroceder unos 3, yo creo. Y estoy viendo ahí un numerito que tiene... mm, 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 mm. A ver, denme un segundo. Ya, esto que está acá lo voy a redondear. Round. Y le voy a admitir tres decimales porque había una cosa que tenía muchos decimales. Ya, ahora sí, ya debería estar listo el programa. ¿Cuál es el tamaño de su muestra? Supongamos que queremos ingresar cinco números que son el uno, el 2, el 3 y el 4. Listo. Fíjense cómo esto nos genera inmediatamente la distribución de frecuencias. ¿Se dan cuenta? Ahora sí, ya tenemos todas las clases, tenemos las frecuencias absolutas acumuladas, las relativas y las relativas acumuladas. Y fíjense cómo funciona todo. Recuerden que la última fila, o sea, de la columna de frecuencias absolutas acumuladas debe ser el mismo número que el tamaño de la muestra. Aquí nos da 5 y efectivamente nosotros tenemos 5 números. Y recuerden también que el último elemento de la frecuencia relativa acumulada tiene que ser uno. Y aquí nos da justo uno. Entonces se da cuenta cómo esto está funcionando correctamente. Yo ahora, por ejemplo, podría poner otros datos. No sé, en vez de 5 quiero poner 10. Ya, ¿qué números vamos a poner? 1, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Fíjate. Aquí están todas las clases, todas las frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias relativas y relativas acumuladas. Aquí se anduvo moviendo un poquito, pero bueno, no es tanto. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta cómo hemos creado una distribución de frecuencia? Ahora nosotros podemos ingresar cualquier cantidad de datos y esto inmediatamente nos va a crear una tabla con toda esta información. Obviamente aquí podríamos agregar la frecuencia relativa porcentual, la frecuencia relativa porcentual acumulada, todas esas cosas, ¿sí? Eso por supuesto lo pueden ver ustedes, pero yo los voy a dejar hasta aquí, ¿sí? Para que ustedes más o menos vean cómo hemos hecho esto y fíjense todas las funciones que fuimos usando. Cada función tenía una tarea específica. ¿Se dan cuenta? Esta específicamente nos entregó las clases. Esta, la tarea específica que tenía era calcular las frecuencias absolutas. Esta calculó las frecuencias absolutas acumuladas. Y así cada función fue haciendo una tarea específica. ¿Sí? Esa es la idea de tener funciones, que realicen tareas, que realicen trabajos específicos. ¿Sí? Entonces, eso para que ustedes lo vayan entendiendo. ¿Ok? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que ustedes tengan, me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en un próximo video. Que estén todos ustedes muy bien.